Este episodio contiene escenas de violencia que pueden ser sensibles para algunas personas. Recomendamos discreción. Con fines dramáticos, la voz de Anastasio Somoza Debayle fue recreada de su libro La Nicaragua traicionada. 42 años de dictadura se acabaron la madrugada del 17 de julio de 1979, cuando el último de la dinastía somocista, Anastasio Somoza Debayle, huyó de Nicaragua. Los guerrilleros sandinistas lo tenían acorralado. La Guardia Nacional no tenía fuerzas para seguir combatiendo. La comunidad internacional le pedía la renuncia al dictador y Estados Unidos, su principal aliado, dejó de apoyarlo. Esa noche, Somoza no durmió, según contó él mismo en su libro La Nicaragua traicionada. A las 8 de la noche del 16 de julio de 1979, se reunió con los nuevos jefes de la Guardia Nacional, que recién había nombrado, y 2 horas más tarde le entregó su carta de renuncia a su primo, el congresista Luis Palé Debayle. Esa carta la anduvo en la bolsa de su camisa por 17 días. Más tarde, cerca de las 3 de la madrugada, una caravana de autobuses se ubicó cerca del Hotel Intercontinental. De ahí salieron para el aeropuerto algunos funcionarios, familiares y allegados de Somoza, en donde los esperaban 5 aviones para dejar el país. Somoza salió del búnker en un helicóptero que lo llevó al Aeropuerto Internacional Las Mercedes. Cuando la aeronave alzó vuelo, no pudo evitar las emociones al contemplar Managua, y las lágrimas comenzaron a bajar por sus mejillas. Llegó al aeropuerto cerca de las 4 de la mañana, y a las 5:10 Somoza dejaría Nicaragua y no regresaría jamás. Bienvenidos a nuestra serie Vida y Muerte de la Revolución. Soy Hans Laurens Ramírez, y es un gusto que puedan acompañarme. La caída de Somoza había empezado un año atrás, entre septiembre y octubre de 1978. Para entonces, la guerrilla del Frente Sandinista empezó una ofensiva después de varios años, en que el mismo Somoza decía que estaba acabada. Al inicio, la Guardia Nacional pudo controlar a los insurgentes, pero muy pronto se darían cuenta que los sandinistas estaban bien armados. Sumado a los enfrentamientos con la guerrilla, la dictadura de Somoza perdió apoyo en la Organización de Estados Americanos, por influencias del presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, quien promovía la defensa de los derechos humanos y consideraba que Somoza los estaba violentando en Nicaragua. Él negaba esas acusaciones. Estas fueron sus declaraciones en una conferencia de prensa en abril de 1979. No he sido enterado yo que hayan habido ejecuciones sumarias porque, en primer lugar, está rigiendo en Nicaragua la Constitución. Lo que sí ha habido es el derecho de defensa del gobierno, en la cual han tenido que perecer insurgentes que se oponen a la autoridad. Estados Unidos también empezó a bloquear el abastecimiento de armas a Somoza, mientras que Costa Rica prestaba su territorio para que los sandinistas atacaran Nicaragua. Además, países como Panamá, Venezuela y Cuba suministraban armas a los guerrilleros. A inicios de 1979, los sandinistas continuaron con los ataques y Somoza se enfrentó a protestas civiles. Algunos empresarios comenzaron a apoyar a la guerrilla. Aquí acaba de salir uno de los compañeros herido con una bala en el sentido. Rompen las puertas. Las puertas. Las puertas que están cerradas las rompen y sacan a la gente, los hijos, los maridos que tal vez están acostados, los sacan a garrotazos. En estos momentos yo acabo de recibir un balazo, pero que gracias a Dios me rozó el pantalón. Pero no solo por esto, es que vamos a quedarnos aquí así fincados y no vamos a seguir manifestando la injusticia que está cometiendo la dictadura somocista. Lo que acaban de escuchar fueron declaraciones de un grupo de manifestantes que denunció la represión de la Guardia Nacional de Somoza para la televisión española. Por su parte, Somoza decía que los sandinistas trataban de ensuciar la reputación de su gobierno. Esto dijo en abril de 1979. Hay un grupo de ciudadanos nicaragüenses que están empeñados en empañar las garantías constitucionales que existen en Nicaragua. Grupo de ciudadanos que han sido armados por Costa Rica, Panamá y Venezuela
y que tratan de terminar con la buena reputación de orden y de paz que hay en Nicaragua. Para junio de ese año, los sandinistas lanzaron la ofensiva final. Somoza viajó varias veces a Guatemala para tratar de conseguir apoyo de los presidentes de Centroamérica, pero no lo encontró. A pesar de ello, no admitía su derrota. Decía estar más fuerte que nunca. Así lo declaró en una entrevista a la televisión española. General Somoza, ¿de verdad está usted más fuerte que nunca? Sí, yo creo que sí. ¿Físicamente o políticamente? Políticamente. El 23 de junio de 1979, la Organización de Estados Americanos le pidió la renuncia a Somoza, mientras que la Guardia Nacional se quedaba sin municiones para combatir a los insurgentes. En su libro, Somoza relata que a mediados de junio le informaron que 5.000 guerrilleros estaban atacando en la frontera sur. Ahí se dio cuenta de que todo estaba perdido, sobre todo porque la guardia estaba desgastada. Para el 29 de junio, Somoza se sabía en jaque. Estaba claro de que iba a dejar Nicaragua. Redactó su carta de renuncia, pero no la entregó todavía, para que sus allegados y especialmente los guardias no se desmoralizaran. Estos fueron los 17 días más largos de mi vida. Fueron días y noches llenos de zozobra y tensión. Yo no podía decir ni hacer nada que fuera a revelar que yo había aceptado renunciar. Apenas supo que su dictadura se caía en pedazos, Somoza comenzó a negociar con Estados Unidos para que le permitieran irse a ese país. También quería que en Nicaragua se conservara a la Guardia Nacional como poder militar y al Partido Liberal Nacionalista como poder político. Por varios días, Somoza se reunió con el embajador norteamericano Lawrence Pesulo, y ese 29 de junio que Somoza escribió su carta, le dijo al embajador que estaba dispuesto a renunciar. Pesulo le pidió que esperara mientras se definían otros detalles. El embajador norteamericano se refería a una reunión que hubo el 12 de julio de 1979, en la casa del presidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo Odio. Ahí estuvo reunida parte de la Junta de Gobierno: Violeta Barrios, Sergio Ramírez, Daniel Ortega y Alfonso Robelo. También estuvo presente Tomás Borge, Humberto Ortega y un delegado del presidente Carter, William Bowdler. Según relató Dionisio Marenco en la revista Envío, en esa reunión se hablaba el cómo fusionar a la Guardia Nacional con los guerrilleros sandinistas, y los norteamericanos presionaban tanto a Somoza como a los guerrilleros para que se diera una transición pacífica. Mientras tanto, los sandinistas seguían en su ofensiva final, buscando cómo llegar a Managua. Por su parte, Somoza escribió en su libro que si no le hubiese hecho caso al embajador norteamericano y hubiera renunciado ese 29 de junio, la Guardia Nacional hubiese conservado poder, pero Estados Unidos lo hizo renunciar hasta el 16 de julio por la noche, cuando ya la Guardia estaba muy desgastada. Antes de su renuncia, la noche del 15 de julio de 1979, Somoza le comunicó a su gabinete y al Estado Mayor que se iba. A ese encuentro con los altos mandos militares, Somoza llegó con miedo. Entré a esa reunión con la premonición de que tenía 50% de probabilidades de no salir de la misma vivo. Cualquiera de aquellos generales podía haber decidido que la rendición era imposible y que la única alternativa para obtener la paz era mi asesinato. Eso fue lo que escribió Somoza en su libro, pero la reunión se llevó a cabo sin problemas. Al siguiente día, después de entregar su carta de renuncia, pidió una lista de personas que debían salir del país. Era una lista larga. Había tanta gente que yo quería llevarme conmigo que resultaba imposible físicamente. Yo pensé en amigos de toda la vida y asociados que iban a tener problemas muy posiblemente y muy serios con el nuevo gobierno. Dejarlos por detrás representó una decisión de vida o muerte. Pero ninguno de aquellos amigos leales protestó jamás. Ellos podían comprender. Antes de partir hacia el aeropuerto, aquella madrugada del 17 de julio,
Somoza había tenido una discusión con su hijo Anastasio Somoza Portocarrero, conocido como el Chihuín, según relató el dictador en su libro. Somoza Portocarrero quería quedarse combatiendo a los guerrilleros con la EDI, el grupo élite de la Guardia, porque decía que nunca habían perdido una batalla. Pero Somoza regañó a su hijo frente al Estado Mayor y le ordenó que debía estar puntual en el aeropuerto a las 4 de la madrugada. El hijo respondió que tenía 28 años, que ya era un adulto y era consciente de sus deberes y responsabilidades. Una vez en el aeropuerto, a las 4 de la madrugada, Somoza Portocarrero no había llegado. Más que enojo, el dictador sintió preocupación. Pensó que si su hijo se quedaba, lo iban a matar, e incluso llegó a suponer que lo habían secuestrado. A las 4:35, Somoza Portocarrero llegó al aeropuerto. Su padre lo llevó al avión y le ordenó al piloto que despegara antes de que su hijo decidiera bajarse. En minutos, Somoza estaba huyendo de Nicaragua, junto a 44 de sus allegados y familias. He aquí lo que fue el caballo que estaba en el Estadio Nacional, la estatua ecuestre del general Somoza. Después de que Somoza huyó de Nicaragua, la Junta de Gobierno voló desde Costa Rica hacia León e instalaron un gobierno provisional. Ese día, 17 de julio de 1979, los sandinistas lo llamaron el Día de la Alegría. Así presentó Tomás Borge a la Junta de Gobierno en la ciudad universitaria. Esta es la Junta que va a dirigir nuestro país por un periodo que aún no sabemos cuánto va a tardar, dependerá de las condiciones de cada momento. Esta es la Junta que no va a estar arriba, como dijo alguien, sino que va a estar abajo junto con el pueblo, porque los de arriba y los de abajo ya no existen, ahora solo hay llanura. Pueblo y gobierno serán la misma cosa. Y Frente Sandinista de Liberación Nacional y pueblo nicaragüense han sido, son y serán la misma cosa. El exguerrillero Andrés Vargas era miembro de la unidad Ignacio Moreno Guadalupe, mejor conocida como Las Liebres, y recuerda que ese 17 de julio él estaba en Jinotepe y tuvo que moverse a Granada. En la ciudad de Jinotepe nosotros entramos el 4 de julio y permanecimos hasta el 17 de julio, en el cual se nos encomienda la misión de tomarnos la ciudad de Granada, la cual era una fuente de abastecimiento de armamento y municiones para los comandos de la EBI que estaban al mando del comandante Bravo en la parte del Frente Sur. En las ciudades liberadas había personas celebrando la salida del dictador. Lanzaban morteros, ráfagas al aire, sonaban las campanas de las iglesias. Y por otro lado, varios guardias que seguían combatiendo se fueron dando cuenta que Somoza los había abandonado a su suerte. Muchos dejaron sus posiciones y trataron de huir del país para no ser asesinados o encarcelados por los sandinistas. Cuando Somoza se está yendo, nosotros nos están avisando pues de que ya Somoza es un capítulo más de la historia que está abandonando nuestro país y nosotros estamos tomándonos Granada. Mi persona y 3 compañeros más de nuestra unidad enfrentamos el último combate en la parte trasera de lo que era el comando de la pólvora con un miembro de las fuerzas del Condeca. Para el 19 de julio, la Fuerza Aérea y el aeropuerto estaban abarrotados de guardias y sus familias queriendo tomar un avión a cualquier parte, especialmente a Estados Unidos. Ese mismo día, los guerrilleros lograron entrar a Managua y llegaron al búnker de Somoza. El 20 de julio, los nuevos gobernantes sandinistas, guerrilleros y miles de nicaragüenses se reunieron en la Plaza de la República para celebrar el triunfo de la revolución. Así lo recuerda el exguerrillero Andrés Vargas. Para el día 20 de julio por la mañana se nos dio la orden de prepararnos porque regresaríamos a la capital.
abordamos camiones y salimos en toda clase de vehículos en caravana hacia Managua. Lo primero que hicieron los sandinistas en el gobierno fue confiscar las propiedades de la familia Somoza, funcionarios de la dictadura y sus allegados. También comenzó una enorme cacería de guardias y simpatizantes somocistas, que fueron asesinados o encarcelados. Según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en julio de 1979 había hasta 6.500 personas recluidas en las cárceles sandinistas. En 1979, cuando ya se dijo que habíamos perdido la guerra políticamente, no seguimos combatiendo nosotros, pero como el presidente de la República lo presionaron que se saliera del país y nosotros quedamos solos, al mando de nadie, nosotros seguimos combatiendo, pero ya no es lo mismo. Estuvimos combatiendo y todo se deshizo y llegaron a acuerdos y cuestiones así con los sandinistas, de los cuales ellos jamás nunca cumplieron. Tuvimos prisioneros por 10 años y ellos nunca cumplieron con los tratados que habían prometido. Acaban de escuchar a un exmiembro de la Guardia Nacional que brindó declaraciones a la fotoperiodista Susan Meiselas tras el derrocamiento de la dinastía somocista. Otro que compartió su testimonio fue el exguardia Luis Moreno, quien años después se integraría a la contrarrevolución y sería conocido como Mike Lima. Es un momento difícil para cualquier hombre. Recordar a sus compañeros, hombres que hayan muerto tanto, mis soldados. Todo el mundo expuesto a que los mataran en una noche por nada, ¿no? Era duro. Yo no entendía la política, ¿no? Los soldados eran hombres normales. Los guardias no éramos animales, ¿no? Éramos personas. Y de repente nos mirábamos en una situación sin que nadie nos viera nada. Estábamos en la calle peleando contra un enemigo que nunca habíamos visto. Un enemigo que siempre supuestamente lo habíamos derrotado. Un enemigo que nunca nos dio frente. Y de repente la guerra está terminada y yo no me daba cuenta de por qué, ¿no? Lo acordado con Estados Unidos era que Somoza renunciaría. El Congreso nombraría como presidente a Francisco Urcullo Maliaños y este último le entregaría el poder a Monseñor Miguel Obando y Bravo, para que éste se lo entregara a la Junta de Gobierno. Sin embargo, Urcullo Maliaños faltó a lo acordado. Dijo que terminaría el periodo de Somoza hasta 1981 y ordenó a la Guardia seguir combatiendo a la guerrilla. Ante esto, los sandinistas se molestaron y continuaron con su ofensiva. Estados Unidos también se molestó con Somoza, pues pensaron que la decisión de Urcullo era una orden del dictador, de manera que una vez que llegó a Fort Lauderdale, en Miami, le dijeron que no era bienvenido en ese país. Álvaro Porta Bermúdez relata en su libro Somoza, cuenta regresiva, que el dictador durmió una noche en Miami y luego tomó un yate hacia las Bahamas. Porta contó parte de este trayecto de Somoza en una entrevista para Esta Semana, el 7 de octubre de 2016. Es un exilio en las Bahamas completamente sorpresivo para todos los que iban ahí, pues no esperaban eso. Están ahí y descubren que es imposible vivir allí por una serie de razones, principalmente porque no hay ningún tipo de seguridad de ninguna especie. Ellos, lo primero que hacen ellos es decirle, les vamos a dar una visa. ¿Cuánto va a costar? $1.000.000. Y le paga $1.000.000 y les da la visa. Pero no podemos estar aquí, eso es imposible. Y deciden irse. Y contratan otro yate, y se van a Guatemala. Porta relata en su libro que Somoza no quería irse lejos de Nicaragua. Pensaba que su exilio iba a ser rápido y que regresaría al poder. Pero ningún país de América Latina quiso darle asilo. El único que se lo ofreció fue su dictador amigo, Alfredo Stroessner, en Paraguay. Así lo contó Porta a Esta Semana. Deciden irse a Paraguay porque, por razones de seguridad, era el más adecuado. Es un país hermético, mediterráneo, rodeado de tierra. No hay costas, no pueden entrar por barco, no hay manera. Solamente por avión o por río. Entonces, ¿quién va a estar ahí? Nadie, tenemos seguro. El lugar más seguro le resultó ser el lugar menos seguro a Somoza y su entorno. Somoza llegó a Paraguay el 19 de agosto de 1979. En ese país compró tierras en una zona conocida como El Chaco,
y vivía cómodo. Sin embargo, hasta ese lugar llegarían a buscarlo sus verdugos. Un comando argentino, liderado por Enrique Gorrearán Merlo, se infiltró en Asunción, la capital paraguaya, y comenzó a estudiar los movimientos de Somoza, hasta que lograron definir cómo sería el plan para asesinarlo. A las 10 de la mañana del 17 de septiembre de 1980, Somoza salió de su mansión vestido con un traje oscuro, a bordo de su Mercedes-Benz blanco. Junto a su chofer, tomó la avenida España que los lleva hasta el centro de la ciudad, en donde visitarían un banco. 5 minutos después, el comando argentino disparó una granada hacia el vehículo donde iba Somoza. Acto seguido, los guerrilleros rafaguearon el carro. Somoza recibió 18 balazos y para asegurarse que la misión estaba cumplida, le dispararon una granada de bazooka. El líder del comando, Enrique Gorrearán Merlo, lo contó en agosto de 1983. Entonces, cuando llega el momento de la acción, nosotros recibimos la señal de que viene Somoza, hacemos todo como estaba previsto, salgo yo, Roberto se coloca con la camioneta en la salida del garaje, Santiago se coloca en el jardín, y cuando veo que ya le tiene que disparar, siento un ruido atrás y veo que no dispara. Entonces me doy vuelta y lo veo a él que está en el suelo sacando un cohete y colocando otro, porque teníamos solamente 2 cohetes de eso. Entonces yo tenía un fusil M16. Entonces me encuentro ante esa situación y bueno, yo tiro sobre él, ¿no? Tiro todo el cargador, eran 30 disparos sobre el chofer. Y cuando nosotros vamos a la puerta del auto de Somoza, no sé por qué razón, avanza un poquito así, bueno, queda contra la vereda a la altura del garaje de la casa. Y entonces yo le voy a decir a Santiago que tire con el cohete, con el RPG-7, y antes que yo le diga que tire, él ya tira. Así murió Anastasio Somoza Debayle, el último de la dinastía. Gracias por acompañarnos. Les acompañó Hans Laurens Ramírez. Este fue nuestro primer capítulo de la serie Vida y Muerte de la Revolución. Este episodio fue producido por Houston Castillo y Donaldo Hernández. El guión lo hizo Hans Laurens Ramírez. La mezcla y el diseño de sonido son de Javier Bermúdez.